Hola, bien. Bueno, yo soy José Capese, soy médico psiquiatra y psicoterapeuta y me dedico al tratamiento de las adicciones, de las personas que padecen esta enfermedad. Con respecto al concepto de enfermedad, hoy por hoy tenemos que partir de un poco de la premisa de lo que el pensamiento científico nos tira como información, ¿sí? Porque precisamente durante toda la historia de la humanidad las adicciones han sido objeto, digamos, de una lectura moral, ¿no? Y entonces hoy el conocimiento científico nos brinda otra información que tiene que ver precisamente con las bases que hacen a una enfermedad compleja social, pero básicamente compleja, es decir, donde no hay aspecto humano que no esté hoy por hoy tomado por la variable de las adicciones, ¿no? Las variables de las adicciones. Haciendo punto por ahí desde lo médico, del punto de que es el tema que entiendo que yo puedo por ahí aportar más, tiene que ver con las adicciones o el trastorno por dependencia en relación al tema, digamos, de la enfermedad del cerebro, como enfermedad del sistema nervioso central, ¿no? Y en realidad este concepto es un concepto, digamos, que es bastante novedoso y que no tiene tantos años, es decir, que se haya podido localizar el tema de las adicciones, el tema del trastorno por dependencia en áreas específicas del cerebro. De hecho, digamos, esto es una hipótesis de fines de los 80 y que de alguna forma cambia todos los paradigmas, modifica todos los paradigmas que se tenían hasta ese momento. Básicamente hay un circuito que se puede localizar en esa época, digamos, en fines de los 80, que es el denominado circuito de recompensa cerebral. El circuito de recompensa cerebral es un área cerebral, es una red neuronal que involucra diferentes sectores del cerebro, sectores como más antiguos en la evolución de la condición humana, como el circuito, digamos, un núcleo específico que es el núcleo accumbens, y áreas más nuevas dentro de la evolución de la especie, que son las áreas prefrontales, digamos, las áreas que tienen que ver con los circuitos de inhibición. El núcleo accumbens, el área tegmental ventral, son áreas relacionadas básicamente con el manejo de la motivación. Y la corteza prefrontal tiene más que ver con áreas, como decía recién, con áreas vinculadas con la inhibición. Y acá ya vamos a ver entonces que básicamente los trastornos por dependencia son una enfermedad de la motivación y de la inhibición, ¿está? Es decir, es una enfermedad de las ganas, es una enfermedad de los límites y de la posibilidad de frenarse frente a aquellas cuestiones que uno está sintiendo como perentorias, como imprescindibles en términos del manejo emocional, ¿no? Este descubrimiento de fines de los 80 marcó un antes y un después porque, entre otras cosas, democratizó el tema de las adicciones. Es decir, antes se hablaba de estructuras adictivas, se hablaba de personalidad adictiva, se hablaba de la familia del adicto como una variable inmodificable, y en realidad lo que demostró el circuito de recompensa es que al ser una parte, digamos, al ser parte de la condición humana, todos los seres humanos podemos ser adictos si se dan las condiciones, si se dan las circunstancias, si hay una vulnerabilidad mayor o menor, pero que en todo caso siempre está sujeta a la condición humana, ¿no? Y de hecho, hoy por hoy, si hay una droga que es patrón del resto de las adicciones, es la nicotina, es el tabaco, ¿no? Y es una droga que podemos de alguna forma ver que está distribuida en todos los sectores
sociales y que atraviesa las culturas y las generaciones. Lo que sí podemos ver es que las adicciones hay un patrón universal de desarrollo y que precisamente tiene que ver con una edad de inicio, en general que tiene que ver con una vulnerabilidad específica que se desarrolla, digamos, en la pubertad, ¿no es cierto? Que es precisamente el momento clave de mayor fragilidad del sistema nervioso central en términos precisamente de la inestabilidad emocional, de la impulsividad y de ciertos factores sociales que condicionan para el desarrollo de la enfermedad, ¿no? Y que precisamente, bueno, hoy por hoy se puede considerar al trastorno por dependencia como un trastorno del desarrollo, de inicio en la pubertad, en la adolescencia, donde, digamos, el principal núcleo de las funciones del sistema nervioso central que va a estar afectado es la función motivacional, ¿no? Es decir, esto de las ganas, donde se ve afectado y donde uno intenta regularla mediante conductas o mediante sustancias. Digo conductas o sustancias porque las adicciones no solo están relacionadas con sustancias como puede ser la nicotina o el alcohol o la marihuana o la cocaína o los psicofármacos, sino también puede estar relacionado con conductas como puede ser el juego patológico o las conductas de riesgo o una sexualidad compulsiva o inclusive la comida. Hoy por hoy se considera también a la obesidad como un trastorno por dependencia, ya que también, digamos, se encuentra involucrado un mismo circuito, este mismo circuito de recompensa cerebral, que es el que va a estar involucrado en la obesidad mórbida, la obesidad como enfermedad, ¿no es cierto? Es decir que, digamos, uno ve que hay toda una gama de trastornos bastante diferentes, ¿no? Desde la obesidad al juego patológico, pasando por la adicción a la heroína, uno se encuentra con clínicas diferentes, con trastornos diferentes en lo que la consecuencia va a marcar, pero que tienen una misma raíz común que tiene que ver con una neurobiología, tiene una vía final común. Esta vía final común tiene una química común, un neurotransmisor común que en particular es la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor, es una amina biógena, es decir, una amina, digamos, un grupo químico, digamos, que lo compone, que tiene que ver con este neurotransmisor que les decía entonces que es común a todo el resto digamos, a todas las patologías adictivas, y que básicamente es el mediador de todas estas emociones que tienen que ver con la gratificación y la recompensa emocional. En condiciones fisiológicas, en condiciones normales, en condiciones habituales, los seres humanos liberamos dopamina precisamente para el sostenimiento, para tener las ganas y la motivación que hacen a la conservación de la especie, es decir, y a la conservación de la vida. Básicamente la dopamina en condiciones normales y habituales está relacionada con la alimentación y con la sexualidad, es decir, con las ganas que produce el deseo de alimentarse o tener relaciones sexuales. De hecho hay una liberación pulsátil, digamos, hay un pulso de liberación durante el día. Existiría como una especie de fases también, tanto el mediodía como a la noche. Hay una liberación fásica de dopamina en situaciones normales, donde precisamente el sistema nervioso central se garantiza la posibilidad de que esa motivación sea acompañada por un resultado que en el caso específico tiene que ver con, en este caso específico, estas fases, digamos, de liberación de dopamina en condiciones fisiológicas tienen que ver con conseguir el alimento y asegurar la procreación, es decir, en los momentos clave, digamos,
tanto al mediodía como a la noche, donde existiría cierto condicionamiento de la especie para conseguir, digamos, el alimento o la posibilidad de procreación, ¿no? Por otro lado, hay una liberación así de todo el tiempo, digamos, tónica, es decir, que está librada a los estímulos externos, ¿sí? Y que de alguna forma, bueno, que queda sujeto un poco a los estímulos de la realidad ambiental. Eso en condiciones habituales. Y bueno, concretamente, ¿qué es lo que va a hacer la dopamina? Bueno, va a generar el refuerzo positivo. El refuerzo positivo es el premio, es la gratificación que produce una determinada conducta, una determinada, en este caso, la alimentación o la sexualidad, ¿no? ¿Qué pasa en condiciones extremas, en condiciones donde esto se reestimula? Es decir, existen sustancias que producen una liberación mayor, o conductas que producen una liberación extra de dopamina por su propio mecanismo de acción, por las mismas propiedades de la sustancia. Pueden ser alimentos o sustancias de origen vegetal o sustancias sintéticas que producen una liberación extra de dopamina, y que esto estaría mediando entonces una motivación, unas ganas, un refuerzo, un premio emocional que llevan a que la persona insista precisamente en la posibilidad de volver a repetir esa conducta para volver a repetir esa sensación o esa emoción. Esto, digamos, esto va desde lo que va a producir, sustancias que van a producir una liberación leve o moderada o grave, ¿sí? O grave en términos de la masividad de la liberación de dopamina que puede producir un estímulo, como por ejemplo el estímulo que puede producir el clorhidrato de cocaína, por ejemplo. Y leve puede ser lo que puede producir el consumo de cacao, por ejemplo, o de cafeína, que va a producir un nivel de gratificación que uno va a intentar reproducir precisamente por ese premio, por esa gratificación que produce. José, hay sustancias que concretamente afectan, mencionaste la cocaína, que afectan el lóbulo frontal y la inhibición, justamente, entonces por eso está asociada a veces la cocaína con actitudes delictivas o robar en la casa. ¿Nos puedes comentar cuál es la relación entre eso? Sí, es decir, por un lado tenemos la gratificación que van a producir las sustancias en términos, todas estas sustancias, en mayor o menor medida en términos de la gratificación que van a producir mediante todas, tanto por la liberación de dopamina como el propio efecto específico de esa sustancia. Es decir, si uno diferencia desde un punto de vista toxicológico, es decir, desde un punto de vista químico, por ejemplo, el alcohol, de la marihuana, de la cocaína, y la compara con otras sustancias, como puede ser la nicotina o la cafeína, todos van a diferenciarse, es decir, van a tener un factor común y van a tener una cuestión así diferente. La diferencia va a tener que ver con un mecanismo de acción específico de cada sustancia, en términos de precisamente el mecanismo, de las diferencias bioquímicas por las cuales van a interactuar con otras sustancias químicas y con otros receptores químicos. Es decir, básicamente son diferencias en términos bioquímicos, ¿no? Es decir, que la marihuana produzca una mayor relajación que la cocaína, que va a producir una mayor estimulación, va a tener que ver precisamente con esas diferencias en el mecanismo de acción. En el caso de la cocaína, las posibilidades de desinhibición tienen que ver, entre otras cosas, con lesiones producidas por la liberación masiva, no solo de dopamina, sino también de noradrenalina y de adrenalina, que van a producir la liberación masiva de estas sustancias, de estos neurotransmisores, estas sustancias químicas, van a producir vasoespasmos, es decir, pequeños cierres en ciertas, arterias, en ciertos vasos sanguíneos, que van a producir un déficit en la irrigación de determinadas áreas cerebrales. Particularmente en el caso de la cocaína, se produce disminución en la circulación cerebral
inclusive puede llegar a microinfartos cerebrales en áreas fundamentalmente inhibitorias como son las áreas de la corteza cerebral. Y esto, al producirse una disminución de la función de la corteza prefrontal, que es, como decíamos, una corteza inhibitoria, es una corteza que frena los impulsos, que de alguna forma la corteza los codifica como de riesgo, ¿sí?, para la persona o inconvenientes para la supervivencia o de esa persona o de la especie, ¿no? Es decir, está codificado por valores la corteza prefrontal, es decir, no es conveniente, entonces de alguna forma produce un tamizaje y dice esto sí, esto no, ¿sí? Esto no es conveniente, esto sí es conveniente. Es quizás el área precisamente cerebral de mayor desarrollo en la especie humana y lo que nos va a diferenciar de los primates superiores, digamos, de un chimpancé, que por ahí el chimpancé se va a mandar en algo, que si el chimpancé quiere una mona y quiere la mona, y se manda y sin medir consecuencias. El ser humano, porque tiene cierto registro de los valores en términos prefrontales, es que va a inhibir esa conducta. En el caso de una persona que consuma cocaína, todo eso queda, como se dice habitualmente, limado, queda de alguna forma afectado y se produce una desinhibición sin medir consecuencias. Entonces uno puede llegar a tomar conductas de riesgo o inclusive en contra de los propios valores de esa persona, ¿sí?, de la propia formación, de la propia visión de la vida que tiene, del propio aprendizaje. Es muy importante diferenciar esto porque muchas veces se dice, bueno, el adicto es, y se dan toda una serie de características morales, ¿no?, de que puede ser como impulsivo o negador o agresivo o inclusive violento o mentiroso. Básicamente lo que hoy se sabe es que estas en general son consecuencias o secuelas del consumo y en particular de la cocaína. Es decir, producen un fenómeno que se llama el fenómeno de la neuroadaptación, que tiene que ver en realidad con un proceso de secuelas producidas por las consecuencias de estos mismos microinfartos cerebrales que van a producir alteraciones en la codificación de los valores sociales aprendidos en ese pibe, en esa persona, en ese adulto, en ese adolescente, durante, digamos, su primera infancia, ¿no? Entonces se identifica una secuela del consumo con lo que el sujeto es, y entonces se hace una valoración moral, donde en realidad estamos hablando de las consecuencias de la misma, digamos, de la misma enfermedad. Por último, el tema de como algo sobre el concepto de cronicidad y a su vez, o sea, las posibilidades de la recuperación de estos problemas del cerebro que también no dejan de ser, digamos, no solo del cerebro, sino que pasan también por otro lado. Exacto, sí, obviamente acá estamos como sesgando un poco la información para apuntar en relación a un aspecto específico que a veces es dejado de lado y que tiene mucho para decir, pero obviamente estamos hablando de una enfermedad sumamente compleja, ¿no? Y estamos, bueno, focalizando en un aspecto que es el neurobiológico. También hay otros aspectos que tienen que ver, bueno, con lo social, con lo psicológico, con lo vincular, con toda una serie de circunstancias. Con respecto al tema de la cronicidad, precisamente por definición, estamos hablando de un trastorno, digamos, esta enfermedad, una vez que se define como tal, como trastorno por dependencia, ya estamos hablando de un trastorno crónico. En el caso de que no lo sea, es cuando estamos en las etapas iniciales del consumo, nos encontramos con estadios, porque nadie, digamos, el proceso de la enfermedad no se inicia de un día para el otro. Siempre estamos hablando de procesos y de sujetos y de vulnerabilidades. Y siempre son procesos. Nunca es de un día para el otro, y en todas estas etapas previas al desarrollo del trastorno por dependencia nos encontramos con estadios
que podríamos llamar de consumo problemático, o estadios de abuso de sustancia o de uso de la sustancia, donde no se produce una respuesta precisamente, no se produce el fenómeno de la neuroadaptación, ¿sí? El proceso de dependencia, cuando ya está instalado como tal, es porque ya existió un fenómeno de neuroadaptación, es decir, se modificó el sistema nervioso central de ese sujeto hasta el punto de modificar inclusive su estructura genética. Es decir, la genética, es decir, toda aquella información que hace al núcleo, digamos, de la identidad de ese sujeto y que hace a la herencia, condiciona por un lado en términos de la vulnerabilidad a las adicciones que un sujeto puede tener por trastornos emocionales previos o por vulnerabilidad específica a las adicciones en el caso de tener una historia familiar de adicciones. También puede ser lesionado por el uso de sustancias. El uso de sustancias produce alteraciones tanto en el sistema nervioso central, como decíamos antes, produciendo fenómenos de neuroadaptación y modificación en el cerebro, por el cual el cerebro pide más y pide más porque se generan receptores nuevos que tienen hambre, digamos, de sustancia y por lo tanto siguen pidiendo la sustancia a pesar de las consecuencias negativas. Eso es lo que pasa en el sistema nervioso central. Y por otro lado, esta respuesta va generando en los genes una modificación, ¿sí? Que es dinámica, pero que va generando una modificación en la información que se transmite a la herencia. Todo esto es un proceso crónico entendido como que hay un condicionamiento fuerte a ser repetido a lo largo de la historia del sujeto, a pesar de que el sujeto deje de consumir. Eso no quiere decir que la persona pueda hacer un fenómeno de recuperación y de modificación, digamos. Por suerte, el sistema nervioso central tiene un grado, digamos, de dinamismo y de plasticidad importante. Y puede, dependiendo de las condiciones, digamos, precisamente de la recuperación, que muchas de estas cuestiones pueden retrogradar. Pero tenemos que tener en cuenta que por otro lado existen variables y condicionamientos, es decir, esto es un fenómeno flexible y dinámico, el proceso de recuperación, donde dependiendo de diferentes variables va a ser fenómeno más con mayores posibilidades de retrogradar que en otros. Siempre hay una posibilidad, siempre hay posibilidades de recuperación, no es por eso que una cosa queda acá estanca y rígida e inmodificable. Todos los cerebros son diferentes, existen diferentes condicionamientos, diferentes vulnerabilidades, diferentes trastornos asociados o no a esto, y un montón de variables que modifican el cerebro en términos de posibilidades de recuperación, que van desde las estrategias de psicoterapia, desde las posibilidades inclusive de factores como son los factores nutricionales. No va a ser lo mismo un sujeto que se alimenta de proteínas que el sujeto que no se alimenta de proteínas, por ejemplo, o de la posibilidad de utilizar moléculas que ayuden a la recuperación. Estamos hablando de nuevos medicamentos que pueden ayudar en la posibilidad de la recuperación de ese cerebro lastimado. Entonces, sí, existe una enfermedad que es crónica, que implica una vulnerabilidad específica, previa, y existen secuelas y existe una genética afectada, pero esto no implica que sea un órgano inmodificable. Esto de una neurona muerta es una neurona que no se recupera. Esto no es así. Sabemos que el sistema nervioso central sigue, digamos, con la posibilidad de regenerarse y hay, digamos, tiene un nivel de plasticidad muy importante que hasta hace pocos años no se consideraba, y hoy sí se considera. Y bueno, tenemos como factores que pueden ayudar, que van desde la actividad aeróbica, una psicoterapia más o menos específica, la presión de los pares, los grupos de ayuda mutua. Sí, hay toda una serie de factores de protección que ayudan en esto de la recuperación y que modifican inclusive
el sistema nervioso central, inclusive la genética, digamos, también, por el lado de lo positivo. Por último, un mensaje breve de esperanza a partir de tu práctica en el trabajo con adictos, o qué sé yo, qué sugerís que haga, digamos, qué tiene que hacer un adicto que está en problemas. Sí. Creo que, bueno, uno lo que veamos que precisamente la posibilidad de la recuperación es cierta, que implica la incomodidad de cambiar, y eso implica abrir el juego precisamente a salir de todo un sistema de dependencia donde ni siquiera, digamos, la sustancia no es lo primero a cambiar ni es lo último en dejar, en abandonar, es todo un proceso de cambio y que es un desafío, me parece que apasionante, digamos, ¿no? Creo que ahí está, digamos, y que implica seguramente el núcleo de la respuesta de la recuperación implica una renuncia, ¿no?, a esta gratificación, ¿sí? Y que uno todos los días tiene que poner decisión y todos los días tiene que decir basta, todos los días tiene que decir que no, de alguna u otra forma, pero eso fortalece el espíritu, fortalece la identidad, fortalece, como usted da, una posibilidad, otra visión de la vida, digamos, ¿no? y otra sensibilidad que está buena, digamos, ¿no? Que está buena y por otro lado va generando otro tipo de vincularidad social que también me parece que es interesante en un momento donde digamos, uno cuando está de vuelta de estas experiencias tan duras puede capitalizar también toda esta experiencia en sensibilidad, en la validación de lo que implica el recurso social, que pues, nunca se sale solo de esto, siempre se sale a partir de otro, entonces hay una experiencia del otro que hoy en día me parece que está muy validada y que desde la recuperación también, ¿no? Es decir, que hay mucho para aprender dentro de lo que es la recuperación de la falopa. Bueno, muchas gracias.